es colocar la vida en modo difícil? Es acercarse a personas que nos corren los límites. ¿Ha visto eso? Que uno se esfuerza mucho en hacer algo y viene otro y lo hace mucho mejor, con una facilidad increíble, que uno dice, ¡ah! Me superó. Y ahí la vida se pone en modo difícil, porque uno tiene dos opciones: o mirarlo y decirle, ¿cómo lo hizo? Enséñeme. Y acercarse a aprender, o mirarlo y decir, tiene su estilo, yo tengo el mío. Poner la vida en modo difícil es entender, es un ejemplo muy sencillo, es tener más amigos que compinches, porque los amigos lo retan a uno, los amigos, la tendencia es a que uno se supere, porque los amigos le dicen a uno la verdad en la cara, aunque duela. El compinche no, el amigo es el que le dice, hey, entregue la llave, hey, cálmese, deje de hablar de manera tan negativa, usted es solución, no problema en el país. El amigo es el que le dice, oiga, lo quiero mucho, pero está feo, vaya, peínese, porque es su amigo. El amigo es el que le dice a uno, tiene un moco en la nariz. No lo piensa, es su amigo. El compinche no, el compinche le dice, le luce el moco, déjeselo ahí, déjeselo ahí. Me pongo un moco también yo y andamos con el moco los dos porque somos compinches. El compinche lo hunde, el compinche lo lanza, vaya, pelea más, grite más. ¿Por qué es un compinche? Poner la vida en modo difícil es eso. Es entender que el juego debe ser difícil. No fue fácil el juego para mí en Colombia, no fue fácil. La gente dice, todavía malinterpreta, oiga, usted se hizo famoso a través de un video, ¿no? De la noche a la mañana. A través de un video, sí. De la noche a la mañana, no. Llevo 12 años en Colombia. De esos 12 años, los primeros 8, no me conocía nadie, no me quería nadie, no me querían las conferencias ni gratis. Y no hacía sino visitar instituciones educativas, intentar convencer a todo el mundo de que me permitieran dictar una charla, una conferencia a los muchachos, a los niños, a los maestros. Y no se imagina todas las puertas que me cerraron. Fueron muchísimas. 11 facultades visité, me acuerdo tanto, en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Dije, voy a visitar todas las facultades. Alguna tiene que abrir las puertas. Pero visité 10 y me cerraron las puertas y solo quedaba una, Bellas Artes. Y dije, está tan lejos, prueba de que hace mucho ruido. Y los ponen, menos les va a interesar a los artistas una conferencia, pero para que Dios, el universo, no diga que no hice la tarea completa, yo fui, ya sin fuerza, la verdad, busqué el decano, era una mujer, mucho gusto, soy Yokoi Kenji, quiero dictar una conferencia sobre esto, como diciéndole, dígame que no rápido, que me quiero ir. Pero la mujer era mística, me miró y dijo, yo veo algo en ti. Yo le dije, le aseguro que lo tengo, señora, déjeme dictar esa bendita conferencia. No han hecho sino rechazarme en todo lado. Y comencé a explicarle, porque la temática sobre esto, la disciplina japonesa, comencé a explicarle, pero ella no me escuchaba, solo me miraba. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Yokoi Kenji. Ese nombre es raro, me gusta, me gusta. Así que, ¿y cuántos son sus honorarios? Me dijo, ya me pagaron. ¿Ya le pagaron? Sí, yo estoy pagado. ¿Quién le pagó? La Fundación Turismo con Propósito, mi propia fundación. Usted no se preocupe, este año yo estoy pagado, usted solo deme el auditorio y yo dicto la charla. Más fácil aún, mejor, y no se preocupe, voy a llenar el auditorio. Sí, todas las otras facultades tienen que venir. ¿Por qué? Porque esta facultad es la que enseña inglés, me dijo, y voy a calificar la asistencia, así que no se preocupe, ellos van a venir. Mire, eso se llenó el auditorio. Se llenó, no me conocía, no les importaba, pero lo llenó esa mujer y ella feliz porque me vio como un gurú asiático espiritual. Yo pensé, véanme como quiera, solo déjenme dictar esa charla. Cuando dicté la conferencia, el impacto fue tanto que de ahí salté a otras facultades, a otras universidades, a empresas privadas, a la alcaldía, a la policía allí en Pereira. Un éxito total allí y todos se impresionaban también, no solo de la conferencia, sino ¿cuántos son sus honorarios? Yo estoy pagado, ya me pagaron, no se preocupe. Llena el auditorio, yo voy, a mí ya me pagaron. Pero estaba en plena crisis económica en esa época. Mi esposa era la que me miraba y me decía, ¿quién está pagando, Kenji? Tranquila, mi amor, tranquila, es que no nos conoce nadie. Esto es como la droga, la primera es gratis, la otra no, pero verá. El primer paso siempre es el más difícil. No piense en dinero cuando haga un servicio, simplemente hágalo en excelencia. El dinero viene después. El dinero estorba al principio. ¿Se ha dado cuenta que cuando no hay dinero tenemos unas ideas bárbaras? Que uno dice, si tuviera dinero no puede ni dormir, si tuviera dinero harías... ¿Se ha dado cuenta que cuando uno tiene dinero no tiene ideas? ¿Ha ido a un centro comercial sin dinero? Uno se antoja, yo comprarías. ¿Ha ido a un centro comercial con dinero? Después de 3 horas, ¿qué compró? Nada, no quiero ver nada. No ver nada.
El dinero le bloqueó la mente, porque las mejores ideas nacen en los primeros pasos de crisis donde no hay nada. Las mejores ideas nacen en los primeros pasos de crisis donde no hay nada.